Shalom, hermanos, hermanas, remanentes del Padre Eterno. Hoy vamos a compartir un poco, como se mencionaba en el título del video, vamos a compartir un poco sobre lo que son las maldiciones, si hemos maldecido, si nos han maldecido, también cómo aprender a ser libres. Y es un estudio que se va a dividir en varios capítulos, en varias transmisiones, que vamos a ir detallándolo y hablando poco a poco para que podamos ir comprendiendo. Bueno, mis hermanos, vamos a buscar primeramente la palabra maldición en el diccionario y lo primero que nos va a aparecer es lo siguiente: maldición es la expresión que se dirige contra una persona o cosa manifestando enojo y rechazo hacia ella, y muy particularmente deseo de que le venga algún daño. ¿Y a qué hace referencia con esto? Por ejemplo, cuando una persona agarra y tiene un pensamiento erróneo hacia su hermano o dice algo en contra de su hermano, está maldiciendo. ¿Y qué es bendición? Si nosotros lo buscamos en el diccionario, bendición es cuando se proclama el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, sobre la vida de alguien y se bendice a través de las palabras, a través de una oración. Amén, hermanos. Vamos a ver entonces ahora un poco las escrituras del Padre Eterno, a ver qué nos dice la palabra sobre las bendiciones y las maldiciones. Vamos a ver en el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 2, dice así, lo compartimos en el nombre de Yeshua: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Qué nos está queriendo decir acá el Padre Eterno? Que toda maldición tiene su causa y efecto, ¿no? Si uno abre su boca, maldice a alguien, esa maldición hacia la vida de la otra persona llega. Y ahora quiero que compartamos Proverbios capítulo 10, versículo 22. Vuelvo a repetir, Proverbios capítulo 10, versículo 22. Y dice así la palabra de Yeshua: la bendición de Yahvé es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Yahvé es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué nos está diciendo acá el Padre Eterno? Nos está dando los dos puntos. ¿Qué es lo que pasa con una bendición y qué es lo que pasa con una maldición? La maldición sobre nuestras vidas acarrea muchísimas cosas, mis hermanos, desde una enfermedad, desde piedras de tropiezos en el camino, muchísimas cosas malas, justamente como lo dice su palabra, maldición. En cambio, la bendición acarrea hacia nuestra vida cosas buenas, bendiciones en todo el ámbito, pero en el más importante es el espiritual. Quiero, mis hermanos, que compartamos, ¿sí?, y un poco en Deuteronomio 28, donde el Padre Eterno habla de las bendiciones y las maldiciones. La palabra del Padre tiene como título bendiciones de la obediencia, que va desde el versículo 1 al versículo 14. Y si seguimos, también tiene consecuencias de la desobediencia, que van del versículo 15 hasta el versículo 68, mis hermanos. Es bastante extenso este capítulo y es para leerlo con detenimiento. Ahora vamos a explicar un poco por arriba los puntos de lo que habla el Padre Eterno. Las bendiciones del Padre Eterno, según Deuteronomio 28, ¿sí?, es la prosperidad, la victoria, el favor de nuestro Padre Eterno, tener salud y tener productividad en todos los aspectos de nuestra vida, porque el Padre Eterno, ¿sí?,
cuando nos bendice en todas las áreas de nuestra vida. Y hago un parate acá, cuando el Padre Eterno también habla de prosperidad, si bien el Padre Eterno nos da primeramente, ¿no?, la prosperidad espiritual, y después también el Padre da lo físico, pero ¿qué es lo que al Padre realmente le interesa? Y lo que nos tiene que interesar a nosotros es tener prosperidad espiritual, no prosperidad material, porque sin nada vinimos a este mundo y sin nada nos vamos a ir. Sí, porque como dice en su palabra, nuestros tesoros están en los cielos, no están acá en la tierra. Como hijos del Padre Eterno debemos velar por esos tesoros que el Padre Eterno tiene en los cielos para cada uno de nosotros. Vamos a compartir en el capítulo 28, ¿sí?, sobre las bendiciones del Padre Eterno. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Yahvé tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Yahvé tu Elohim. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Yahvé derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Yahvé te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Yahvé tu Elohim te da. Te confirmará Yahvé por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Yahvé tu Elohim, y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahvé es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Yahvé sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Yahvé juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Yahvé su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Yahvé por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Yahvé tu Elohim, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Amén, hermanos amados. Acá el Padre nos está haciendo muy claro con lo que el Señor nos está diciendo. El Padre Eterno nos va a bendecir, nos va a guardar, nos va a prosperar, nos va a multiplicar no solamente la descendencia, sino todo lo que nuestras manos tocaren. Si nosotros somos obedientes, si nosotros obedecemos la voz de su Espíritu, presten atención, si obedecieres y oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahvé tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Acá el Padre Eterno está diciendo que si obedeciéramos a su palabra, si obedeciéramos a su ruaj, a su espíritu, a su voz, no al hombre, porque de nada sirve obedecer al hombre. Debemos obedecer al Padre Eterno, porque el Padre Eterno es el que habla, el Padre Eterno es el que nos instruye, el Padre Eterno es el que nos manda, el Padre Eterno es quien nos direcciona. Y si nosotros queremos estas bendiciones, ¿sí?, pero principalmente la espiritual, debemos ser obedientes a su palabra. La fuente de bendición para nuestras vidas es la obediencia al Padre Eterno, es la obediencia y la sujeción a su espíritu, no la sujeción a un pastor, a una sierva, la sujeción primeramente al Padre Eterno. Y cuando uno tiene esa sujeción al Padre Eterno, a su ruaj, lo demás viene por añadidura. El Padre Eterno va escalonando el orden para que todo esté, justamente como decía recién, para que todo esté en equilibrio, para que todo esté en orden. Ahora, mis hermanos, ¿qué pasa con las maldiciones
según la palabra del Padre Eterno, que acá también habla en Deuteronomio 28. Vamos a leerlo. Y dice lo siguiente, mis hermanos, prestemos muchísima atención a esto, porque aún muchos entre medio de su pueblo no tienen conocimiento de esto. Y por eso el Padre Eterno también ha hablado a través de su palabra, que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Leamos con atención, mis hermanos, y escuchemos y detengámonos y releamos una y otra vez en donde no entendamos y pidámosle al Padre que nos dé el entendimiento, la sabiduría y el discernimiento para su palabra. Consecuencias de la desobediencia. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Yahvé tu Elohim, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Yahvé enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me has dejado. Yahvé traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Yahvé te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Yahvé por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Yahvé te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás de delante de ellos, y serás vejados por todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Yahvé te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón de que no puedas ser curado. Yahvé te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa, y no habitarás en ella. Plantarás viña, y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti, y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ello todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá el pueblo que no conociste, y no será sino oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá Yahvé con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, de la planta de tus pies hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Yahvé te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Yahvé. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arbolera y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza, y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Yahvé tu Elohim, para guardar su mandamiento y sus
estatutos que él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Yahvé tu Elohim con alegría y con gozo de corazón. Por la abundancia de todas las cosas servirás por tanto a tus enemigos que enviare Yahvé contra ti, con hambre y con sed, y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Yahvé traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tenga respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confiabas en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Yahvé tu Elohim te hubiere dado, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Yahvé tu Elohim te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada, en el asiedo y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale entre sus pies, a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asiedo y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Yahvé tu Elohim, entonces Yahvé aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrito en el libro de esta ley, Yahvé las enviará sobre ti hasta que seas destruido, y quedares pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Yahvé tu Elohim. Así como Yahvé se gozaba en hacernos bien y en multiplicaros, así se gozará Yahvé en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Yahvé te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra, y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Yahvé corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de día y de noche, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Y Yahvé te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y esclavas, y no habrá quien os compre. Amén, hermanos. Acá el Padre Eterno nos da una explicación extensa, ¿no?, de las maldiciones que podemos acarrear al desobedecer a la voz de su espíritu, al desobedecer a su palabra, al desobedecer a sus instrucciones, ¿no?, al no querer estar en su brecha. El Padre Eterno nos nombra cuáles son todas esas maldiciones, y entre ellas maldiciones el Padre Eterno habla, ¿no?, de enfermedades, habla de plagas, y no solamente a nosotros, sino que también hace mención que eso también caería, ¿no?, sobre la generación venidera, no solamente sobre nuestras vidas, sino sobre nuestros hijos, nuestros nietos, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces podemos comprender que las maldiciones, según el libro de Deuteronomio, nos causarían humillación,
opresión, fracaso, enfermedad física, enfermedad mental. No seríamos multiplicados en ninguna área de nuestra vida, no seríamos prosperados, todo lo contrario a lo que son las bendiciones del Padre Eterno. Sí, mis hermanos. Y como veníamos hablando, el Padre Eterno nos da el camino que nosotros nos da a elegir qué caminos queremos seguir, si el camino de la bendición o el camino de la maldición. El Padre Eterno no nos obliga a nada, no nos obliga a nada. Tenemos nosotros el libre albedrío para elegir qué queremos hacer y qué camino queremos seguir. El Padre Eterno, si uno elige seguir el camino de la bendición, de la obediencia, el Padre Eterno se goza, el Padre Eterno se alegra. Pero aún así, si sus hijos deciden seguir el camino de la desobediencia, ustedes creen, mis hermanos, que el corazón del Padre Eterno no se resiente del dolor. Ustedes piensan que el Padre Eterno no siente dolor cuando un alma va al infierno. Ustedes creen que el Padre Eterno le agrada que sus hijos desciendan al Seol, que sus hijos por los pecados, por no haber oído la voz del Padre Eterno, desciendan a ese lugar. Mis hermanos, déjenme decirles que el Padre Eterno, cada vez que un alma cae al infierno, el Padre Eterno siente dolor, siente angustia, mis hermanos, porque el Padre Eterno nos abre un abanico enorme para que nuestra alma pueda ser salva. El Padre Eterno constantemente, aún cada día que despertamos, el Padre nos está dando una nueva oportunidad para que podamos encontrar esa salvación, porque nosotros no tenemos la vida comprada, no sabemos si mañana nos vamos a despertar o si hoy es el último día que tenemos aquí en la tierra, y después el Padre no sabemos si partimos a dónde va a ir nuestra alma, si no estamos en las condiciones que el Padre nos pide. Y eso es algo que también ya veníamos hablando a través de los videos anteriores. Debemos tomar conciencia, debemos tomar noción a qué lugar queremos que nuestra alma vaya el día que partamos. Déjenme decirles, mis hermanos, que el infierno existe, el cielo existe, hermanos, ¿sí? El infierno es un lugar, ¿sí? Para aquellas almas que se encuentran en ese lugar, es un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento, donde constantemente están repitiendo, hermanos, los pecados que han cometido en la tierra. ¿Sí? Aquel que por la gracia del Padre Eterno ha sido transportado al infierno, que el Padre ha permitido que conocieran el infierno, ¿sí? El Padre ha mostrado y ha dejado que uno sintiera en el cuerpo el frío, pero así como el que es transportado siente el frío, el alma que se encuentra en ese lugar se quema, y déjenme decirles, hermanos, que aún así hay almas quemándose, ¿sí? En el lagar, que aún así todo, con todo el sufrimiento que eso implica, hermanos, aún siguen blasfemando en contra del Padre Eterno. Que el Padre nos ayude a que nuestra alma pueda ser salva. Si dice su palabra que aún el justo con dificultad se salva, hermanos, ¿qué queda para nosotros? Ser obedientes, tratar de ser obedientes al Padre Eterno. Sí, vuelvo a repetir, no al hombre, sino a nuestro Padre Eterno. Sí, porque el Padre Eterno es el que ayer, hoy y siempre va a ser la cabeza de una congregación. Y déjenme decirles, hermanos, si aquel que está al frente, ¿sí?, de una congregación no tiene la guía del Espíritu, no tiene la guía del Ruach HaKodesh, déjenme decirles, mis hermanos, que a mal puerto está llevando a las ovejas. Por eso también el Padre manda a que uno clame, ¿sí?, por los siervos, por los pastores, por las cabezas que el Padre Eterno pone en las distintas congregaciones. Sabemos que en los tiempos que estamos viviendo no se puede congregar y no vamos a poder volver a congregar por las cosas que el Padre Eterno viene hablando. Y aún a la distancia uno tiene que clamar por esos siervos que el Padre Eterno ha prestado para que lleven adelante, ¿sí?, a su redil, pedir la cobertura del Padre Eterno. Y si aún el Padre muestra que esos siervos, ¿sí?, no están bajo su cobertura, ¿sí?, que pedirle al Padre que quite las escamas de los ojos, ¿sí?, y abra los oídos espirituales de esos siervos para que las almas puedan ser salvas, mis hermanos, porque el Espíritu del Padre se está retirando de la tierra y con dificultad nos va a costar encontrar de su ruaj, nos va a costar, mis hermanos. Por eso el Padre viene pidiendo que llenemos nuestras lámparas, que mantengamos nuestra copa rebosando con aceite y seamos como las vírgenes prudentes, mis hermanos. Entonces, el propósito, mis hermanos, ¿sí?, de las bendiciones para nuestra vida, tanto física como espiritual, son fines
buenos, ¿sí? Son fines que nos van a llevar a nivel personal, a nivel familiar, a nivel congregación, nación, país, para bien. Todo lo contrario a lo que trata una maldición. Ahora, mis hermanos, quiero que abramos en el libro de Números, capítulo 7. Vamos a buscar, vuelvo a repetir, Números, capítulo 7, versículo 9. Lo compartimos en el nombre de Yeshua. Dice así: pero a los hijos de Coat no les dio, porque se llevaban sobre sí en los hombros. Perdón, hermanos, me equivoqué. No era Números, era Deuteronomio 7:9. Error mío. Sí, perdón, hermanos. Ahora sí vamos a leer Deuteronomios 7:9. Lo compartimos en el nombre de Yeshua. Dice: conoce pues que Yahvé tu Elohim es Elohim, Elohim fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento hasta 1000 generaciones. Volvemos a leerlo. Conoce pues que Yahvé tu Elohim es Elohim, Elohim fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, hermanos, acá ¿qué nos está diciendo el Padre Eterno a través de este versículo, amados hermanos? Primeramente, que el Padre Eterno guarda el pacto, ¿sí? Segundo, podemos entender, como ha dicho el Padre Eterno, Él ha venido para hacer cumplir la ley, no para quitarla, no para abolirla, sino para hacerla cumplir, hermanos. Tercer punto, acá dice que a aquel que guardara su pacto, oyere su voz, ¿sí? Y guardare la mano, ¿sí? de cometer errores, ¿no? Aquel que intente vivir bajo la cobertura del Padre Eterno, el Padre Eterno lo iba a bendecir hasta 1000 generaciones. O sea que por un siervo, hermanos, que decide quedarse bajo la cobertura del Padre e intentar ser obediente, el Padre Eterno puede salvar hasta 1000 generaciones. O sea, de nosotros 1000 generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos y así. Hasta 1000 generaciones el Padre guardaría por misericordia. Ahora quiero que compartamos Números, ahora sí, Números, capítulo 14, versículo 18. Lo leemos en el nombre de Yeshua. Dice: Yahvé, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Vamos a compartirlo de nuevo. Yahvé, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Como hablábamos recién, hermanos, el Padre Eterno, sí, es tardo para la ira y es grande en misericordia. El Padre Eterno está constantemente dándonos la oportunidad, sí, de arrepentirnos, ¿no? De todos los días encontrar esa comunión con el Padre para poder encontrar la salvación. Pero también el Padre acá en este versículo nos está diciendo que aquel que se deleita en lo malo, en la maldad, ¿sí? El Padre Eterno le va a dar su paga hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, debemos retraer nuestro pie de hacer maldad, hermanos, porque si no, nuestra cuarta y quinta generación, el Señor, por así decirlo, van a ser malditas, pero por desobediencia nuestra.
Pero también, hermanos, veamos qué es lo que ha pasado anterior a nosotros, ¿sí? Porque seguramente en nuestra ascendencia ha habido familiares que han hecho las cosas mal. Y este es el tiempo que el Padre permite que aún velos sean quitados y que nos demos cuenta y que cortemos esas cosas, aún que todavía un resto de tiempo queda. Muy poco, hermanos. Por eso aquel que está escuchando, aquel que está oyendo, preste mucha atención, porque a partir de ahora vamos a empezar a ver muchísimas cosas, y si el Padre lo permite voy a ir subiendo distintos videos también sobre temas actuales y que van a estar en las otras carpetas de reproducciones aquí en el canal. Ahora quiero, mis hermanos, ¿sí?, que vayamos a Segunda de Corintios, ¿sí? Segunda de Corintios. Vamos a buscar Segunda de Corintios, capítulo 4. Habíamos dicho Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Acá el Padre Eterno nos está hablando y nos está dando un ejemplo, ¿no?, sobre las cosas que se ven y lo que no se ve, sobre el plano espiritual y el plano físico. Sabemos que las cosas físicas en algún momento van a desaparecer, pero lo que va a seguir en pie es lo espiritual. Doy un ejemplo. Nosotros, cuando partamos, nuestro cuerpo va a quedar en la tierra, pero nuestra alma, ¿a dónde va a ir? Por eso les decía, hermanos, debemos elegir bien el camino que vayamos a tomar. Y debemos día a día reconciliarnos con el Padre Eterno para que nuestra alma pueda tener esa salvación si hallamos gracia delante del Padre Eterno. Ahora quiero que sigamos viendo un poco de cuáles son las condiciones, ¿no?, que el Padre nos pone para que podamos disfrutar de las cosas espirituales, de las bendiciones espirituales del Padre Eterno primeramente. Y lo que el Padre Eterno nos está pidiendo, como hablaba, ¿no?, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, que el Padre Eterno nos pedía que seamos obedientes, que oigamos la voz del Padre Eterno, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que hagamos lo que el Padre nos pide, no lo que nos pide el hombre, sino lo que nos pide el Padre Eterno. Quiero que compartamos Juan, el libro de Juan. Vamos a buscarlo aquí en la palabra, el libro de Juan. El libro de Juan, esperen que se me perdió, mis hermanos. Libro de Juan, capítulo 10, versículo 27. Capítulo 10, versículo 27. Y dice así la palabra de nuestro Yeshua: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y seguimos un poco más hasta el 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi mano. Acá el Padre nos está diciendo, nos está llamando ovejas del redil. Entonces, si nosotros decimos ser ovejas, decimos ser hijos del Padre, debemos oír su voz y obedecer, para que Él primeramente nos pueda guardar, y para que luego, a través de la obediencia, provengan esas bendiciones. Vamos a compartir nuevamente, hermanos, vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 3 al 13, pueden leer, hermanos, que bueno, nosotros ya lo habíamos compartido, que el Padre Eterno nos da una explicación sobre las bendiciones que pueden venir sobre nuestra vida si nosotros le somos fieles al Padre Eterno, si nosotros guardamos su pacto, si nosotros oímos su voz, si nosotros le obedecemos, si nosotros cumplimos con su palabra, que no solamente se trata de oír la voz del Padre, sino también abarca, mis hermanos, cumplir con el Shabbat, cumplir con las fiestas del Padre Eterno. Mis hermanos, tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto van juntos, van de la mano. El Padre Eterno es uno solo, su palabra es una sola, y como Él ha dicho, Él vino a hacer cumplir la ley, no la vino a abolir. Entonces, si nosotros respetamos el antiguo pacto, debemos respetar el nuevo, y si respetamos el nuevo pacto, debemos respetar el antiguo pacto. Por algo el Padre también habla de sus sendas antiguas, ¿sí? Y me tomo de una frase que también dice mucho uno de los siervos del Padre, y lo dice el Padre Eterno también en su palabra: no hay nada nuevo debajo del sol, mis hermanos. Y el Padre nos está pidiendo que si nosotros lo amamos a nuestro Yeshua, a nuestro Padre Eterno, debemos amarlo en su totalidad, no lo que nos conviene, y lo que no nos conviene lo dejamos de lado. No, debemos tomarlo en su totalidad. Ahora, como compartíamos anteriormente, hermanos, que también si quieren pueden volver a releer Deuteronomio capítulo 28, del 16 al 68. Y como decíamos, las bendiciones vienen al escuchar y oír la voz del Padre Eterno y serle obediente. Entonces, las maldiciones van a venir, o pueden venir, si nosotros no obedecemos la voz del Espíritu, si nosotros no respetamos sus mandamientos, si nosotros no respetamos sus instrucciones, no su guía, si nosotros no respetamos esas cosas que para el Padre Eterno son sagradas, son santas, acarreamos maldiciones para nuestra vida y nuestras descendencias. Entonces, quiero que pensemos, como decía anteriormente, hermanos, no es tiempo ya de jugar a ser hijo del Padre Eterno, no es tiempo de jugar al creyente. O se está en el camino o no se está en el camino del Padre Eterno. O es blanco o es negro. Para el Padre Eterno no hay matices. O estás en el fuego o estás frío. Porque el Padre Eterno aún dice en su palabra que a los tibios los vomitaría de su boca. Entonces, hermanos, hagámonos la pregunta: ¿en qué posición quiero estar? Yo creo que la mayoría de los hijos del Padre, de los que transitamos el camino de nuestro Yeshua, queremos el día de mañana poder compartir de esas bendiciones espirituales en los cielos con nuestro Yeshua. Pero antes debemos pagar un precio en la tierra. Debemos ser instruidos por el Padre Eterno. Debemos pasar nuestro desierto aquí en la tierra para el día de mañana, cuando todo esto pase, poder estar en la presencia del Padre Eterno. Y les vuelvo a aclarar, hermanos, para aquel que no haya oído los videos anteriores, y ya en algún momento también lo vamos a tocar ese tema. Mis hermanos, no hay arrebatamiento. La iglesia del Padre no va a ser arrebatada. La iglesia del Padre tiene que pasar la gran tribulación. Aquel hermano o hermanita, siervo, pastor,
que cree en el arrebatamiento y ha instruido a un pueblo de esa manera, lo ha instruido erróneamente, porque su pueblo debe pasar la gran tribulación. Si el Padre Eterno pagó el precio, ¿sí?, mandando a su único Hijo para que pagara por nuestros pecados en el madero, ¿quiénes somos nosotros para no pasar lo que ha de venir? Sí, el Padre Eterno ha hablado que hay muchos que no van a aguantar y se los va a llevar, pero los que queden vamos a tener o van a tener que soportar lo que ha de venir. Y es para eso que el Padre Eterno nos está preparando. Así que, hermanos, saquémonos de nuestra mente que la iglesia del Padre va a ser arrebatada. Porque en el único pasaje que dice que el Padre Eterno va a venir a buscar a su novia es al sonar de la última trompeta. Cuando todo termine, hermanos, ahí el Padre va a venir a buscar a su novia, no antes. Así que, hermanos, quítense esa mala instrucción. Y si no creen, pídanle al Padre discernimiento, pídanle al Padre su instrucción para que puedan entender lo que están recibiendo. Y justamente, hermanos, a esto hacemos hincapié. Vamos a leer en el capítulo, primeramente en el libro, sí, hermanos amados, en Oseas. Vamos a ir al libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Es lo que estábamos hablando recién, hermanos, ¿sí? Que le pidamos al Padre ese conocimiento para no perecer como su pueblo en la antigüedad, ¿sí? Para que el enemigo no nos ciegue. Pidamos el entendimiento, la sabiduría, el discernimiento del Padre Eterno. Vamos a compartir, hermanos amados, en el libro segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Lo compartimos en el nombre de Yeshua. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El Padre nos sigue hablando, que estemos atentos, que estemos alertas, que clamemos por su sabiduría, para que el enemigo no nos engañe, hermanos, como les venía diciendo recién. Vamos al capítulo 4, también de segunda de Corintios, del versículo 4 al 6, y lo compartimos así en el nombre de Yeshua, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Mesías, el cual es la imagen de Elohim, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua HaMashiach como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Yeshua, porque Elohim, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Elohim en la faz de Yeshua HaMashiach. Amén, hermanos amados. Acá el Padre nos sigue hablando de lo mismo, ¿sí? ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás, el enemigo. ¿Qué ha venido a hacer? Como lo venimos repitiendo en los últimos videos. A matar, robar y destruir, hermanos. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? ¿Va a querer terminar? ¿O ha venido intentando terminar con las congregaciones, con hermanos en el fuego? Ha querido derribarlos de todas las maneras habidas y por haber. Y en muchos casos lo ha logrado. Derribar a hijos del Padre Eterno en el fuego. Pero el Padre también permite que sus hijos puedan ver,
para que veamos a qué nos estamos enfrentando como hijos del Padre Eterno, que no estamos batallando con algo simple, hermano. Es difícil, es batallado, ¿sí? Pero si nos mantenemos bajo la guía del Padre, el Padre nos va a dar la victoria. Podemos compartir Levítico capítulo 5. Vamos al libro de Levítico, capítulo 5, versículo 17. Lo leemos en el nombre de Yeshua. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Yahvé no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Entonces también acá el Padre nos está diciendo que aún pecando, sin saber que eso era pecado, es pecado al fin y al cabo, porque pecado es pecado, por más que sea chiquito o grande, sepamos o no, es pecado. Y si no nos arrepentimos y no permitimos que el Padre Eterno saque esas cosas a la luz en nuestra vida para poder arrepentirnos, vamos a tener la paga. Y la paga al pecado es la muerte. Vamos a compartir en el libro de Isaías. Isaías 27. Vamos rapidito para Isaías 27. Para la gloria del Padre. Isaías 27, versículo 11. Y dice así: Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se complacerá de él el que lo formó. ¿Qué nos está queriendo decir acá? Que el enemigo, sí, no va a tener, no tuvo, no tiene ni tendrá misericordia por las almas, porque es un diablo inmundo. Y él se regocija en la maldad, se regocija en el pecado, se regocija en la destrucción. Pero también lo peor de todo es que tampoco el que nos creó a nosotros va a tener misericordia por no haber aprovechado el tiempo de redención que el Padre Eterno nos dio para reconocer nuestros pecados delante de su presencia. Vamos a compartir en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 6. Vamos. Jeremías capítulo 6. Versículo 19, hermanos. Jeremías capítulo 6. Versículo 19. Dice así, hermanos: Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Amén, hermanos. Y quiero hacer también un pequeño parate aquí en este versículo. Quiero que lo llevemos un poco a la actualidad, hermanos amados, a lo que hoy está pasando a nivel nacional en la Argentina, cómo se viene prendiendo fuego toda la Argentina. Y quiero compartirles, hermanos amados, en nuestro Yeshua, hace unas semanas atrás, esto yo lo compartí en el grupo de Facebook, hace unas 2-3 semanas atrás, más o menos, no recuerdo bien, el Padre Eterno había permitido que su sierva, la que hoy les habla, haya sido transportada en el espíritu, y el Padre me mostraba, porque yo iba sobrevolando lo que era la faz de la tierra, y el Señor me hacía descender sobre la Argentina. Yo lo veía como un mapa enorme, y el Señor me hacía descender sobre la Argentina, y me mostraba primeramente las provincias de Misiones, luego me mostraba Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Chaco, y el Señor me mostraba que sobre esas provincias primeramente eran sacudidas, y luego de ese sacudón venía una nube como de mosca sobre esas provincias que el Padre me estaba mostrando, y el Señor me decía: este es el principio, nación corrupta y pecadora, me decía el Padre Eterno. Y hace varios meses atrás, mis hermanos, más o menos cuando comenzaba esta pandemia, el Padre Eterno entregaba palabra a su pueblo,
y decía que ya se aproximaba el tiempo, ¿sí? Que en esta nación muchas cosas iban a empezar a salir a la luz, que muchas cosas iban a empezar a saber, que el pecado que se había cometido en la Argentina iba a empezar a salir a la luz, y que aún el Padre Eterno, por misericordia, estaba reteniendo su mano. Y así diversas cosas que el Padre Eterno ha ido entregando, y uno ve que con el paso del tiempo, cuando el Padre Eterno habla, ya no pasan 2 o 3 meses, sino el Padre Eterno habla, y quizás a los 2 o 3 días ya las cosas están ocurriendo, hermanos. Déjenme decirles también que así como esto, el Padre Eterno ha mostrado muchísimas cosas. El Padre me ha mostrado hace un tiempo atrás, bueno, sobre las islas del Caribe. El Padre me había mostrado todo oscuridad y tinieblas sobre ese lugar. Y luego me mostraba también eh, el país de los Estados Unidos, y me mostraba que sobre el, un río, sobre un océano, se paraba un ángel, y ese ángel eh, tenía un rollo, y en ese rollo tenían escrito muchas aguas, y del otro lado del océano se paraba otro ángel que tenía escrito, si mal no recuerdo, terremotos. Y luego veo como el país de los Estados Unidos se sacude y solamente queda en pie Texas. Y a la semana que el padre mostraba eso, tanto por lo que fue las islas del Caribe como por parte de los Estados Unidos, pasaba, si mal no recuerdo, el huracán Laura. Entonces, hermanos amados, quiero que abramos los ojos, y cuando el Padre Eterno revela a través de sueños, a través de visiones, cosas, no la guardemos, sino que la compartamos. Y bendito aquel que oye la palabra del Padre Eterno y se apercibe, dice el Surruaj, porque seremos guardados en su misericordia y en su gracia bajo su manto. Amén, hermanos. Vamos a compartir en el libro de Juan, capítulo 16, versículos del 7 al 13. Lo compartimos en el nombre de Yeshua, y dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén, hermanos, como hablábamos recién, amados del Padre Eterno. Ese Ruaj es el que hoy se encuentra sobre la tierra y que ya está próximo a retirarse. Y como el Padre Eterno viene hablando a través de sus vasos aún alrededor del mundo, que aquel que hoy siente el fuego del Ruaj HaKodesh no se apague, mi hermano, no nos apaguemos, porque los tiempos que vienen van a ser cada vez peor, hermanos amados, y muchos piensan que quizás luego de que esta pandemia pase, ¿no? O de que se aplaque, van a venir cosas mejores. Pero mis hermanos, déjenme decirle que con las cosas que el Padre Eterno viene hablando, con las cosas que el Padre Eterno viene entregando, y si el Padre permite, con el tiempo iré subiendo también, hermanos amados, porque es mucho trabajo lo que uno tiene pendiente, y para las cosas del Padre Eterno tiene que ponerse activo, porque ya no queda tiempo, hermanos amados, y aún hay almas que deben ser rescatadas, aún hay almas que deben recibir de su palabra. Debemos guardar de ese aceite, porque lo vamos a necesitar para los tiempos que vienen, hermanos amados. Hasta aquí, hermanos, la primera parte de este pequeño estudio sobre las bendiciones y las bendiciones, hermanos amados. Sepan disculpar y tener un poco de paciencia. No es fácil armar los videos, hay mucha batalla, hermanos amados, detrás de cada transmisión, de cada video que uno, bajo la guía del Padre, intenta programar y armar. Es mucha la batalla que se levanta, hermanos amados. Los saludo con la paz del Padre Eterno, y que el Señor los esté bendiciendo. Shalom.